Hola, Dios te bendiga. Ten muy buenas noches. Te saludamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno que llegaste a la sintonía de este programa que día a día, cada noche estamos transmitiendo a través de las redes sociales, del Facebook, y también estamos enlazados con lo que es el YouTube. Las redes sociales ahora se han convertido en una herramienta tan importante para nosotros para que podamos desarrollar el ministerio, desarrollar el evangelio y podamos llegar con palabra que vaya a edificar, a liberar tu vida. Bienvenido. Esta noche vamos a estar hablando acerca de la mente renovada, una mente transformada. Anoche comenzamos con este estudio y justamente el día de hoy estaremos dándole la continuidad. Cuando son las 8 de la noche con 26 minutos, estamos ya listos, dispuestos para compartir la palabra del Señor. Bienvenido, tú, tu familia, tu casa, tu hogar, todos aquellos que a esta hora se reúnen en torno, antes decíamos a la mesa, ¿verdad? Ahora, bienvenidos a todos aquellos que se reúnen en torno a su dispositivo, a su televisor. Sabemos que muchos hogares, ¿verdad?, conectan y salen a través de sus televisores, sus pantallas. Los bendecimos a todos ustedes que se reúnen en familia a esta hora, donde quizás ya un poquito más de calma, ¿verdad? La presión del día, los afanes del trabajo, bueno, todo aquello ya ha calmado de cierta manera. Y es para nosotros una bendición y es un gran privilegio que usted pueda estar sentado recibiendo la palabra, escuchando el mensaje. Eso para nosotros es edificante, no motivante, ¿verdad?, sino es edificante porque sabemos que estamos todos juntos en el mismo deseo, en el mismo plan de poder crecer en el Señor, crecer en el Espíritu. Y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan en esta hora. Haciendo un breve repaso de lo que compartimos la noche pasada, hablamos acerca de cómo podemos conocer la voluntad de Dios si no es a través de una mente renovada. No se olvide que la voluntad de Dios es tan distinta de lo que nosotros a veces imaginamos, deseamos, pensamos o hemos tratado quizás de acomodar según nuestros pensamientos. Nuestra mente, le dije anoche, quedó caduca, ¿verdad? Ya no tiene la validez. El día que aceptamos al Señor Jesús y entramos a vivir a un nuevo estilo de vida, la mentalidad con la que nosotros nos acercamos a Él ya quedó caduca, ¿verdad? Está, pero ya quedó caduca. Por eso dice Romanos capítulo 12, el verso que tomamos anoche como punto de inicio. Dice la Escritura que no nos conformemos a este siglo, sino renovemos el espíritu de la mente. O sea que hay que actualizar, si vale el término, ¿verdad? Ya no en base a las estructuras seculares, en base a las estructuras caídas, sino que ahora la renovemos en base a una cultura de reino, a una cultura basada en la palabra de Dios. No me refiero yo a, digamos, culturas hebreas, no me refiero a culturas judaicas, me refiero a la cultura del reino del Señor Jesucristo. No se trata aquí de judaizar nada, ni vamos a ser más espirituales por decir Shalom, por decir Yeshua. No somos más espirituales por aquello, sino que nosotros tenemos que acceder a la cultura del reino, aquella cultura que el Señor Jesucristo había determinado. Cuando sus discípulos le preguntaron y le dijeron, ¿cómo vamos a nosotros a orar, verdad? Los discípulos de Juan han aprendido a orar, están orando con él, y nosotros, ¿cómo vamos a orar? Y el Señor Jesús les dijo claramente, ustedes van a orar de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Entonces estamos hablando de una cultura. Hágase tu voluntad en la tierra como se la hace en el cielo. Entonces, aquí no les hablo de una cultura hebraica, no les hablo de una cultura judaica, no les hablo de una cultura dependiendo de dónde vivimos y a la que nosotros quizás hemos pertenecido por años o por raíces. Me refiero a la cultura del reino, la cultura celestial que Cristo vino a traer. Porque cuando habían liberaciones, usted se acuerda, decía, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces lo que aquí se trata es que actualicemos nuestra manera de pensar, no a la manera en la que vivíamos antes, porque aquí vienen las colisiones, aquí vienen los golpes, ¿verdad?, de pensamiento, de cultura, de realidad y de la realidad espiritual. Porque cuando el mundo comienza a hablar de necesidad, la iglesia empieza a hablar de prosperidad. Cuando el mundo empieza a hablar de enfermedad, la iglesia comienza a hablar de sanidad. Porque el evangelio, déjeme decirle, no está condicionado a las circunstancias. El evangelio no está condicionado a
al movimiento, no está condicionado ni siquiera a la persona de alguien. No. El evangelio es inmutable, no cambia. Lo dijo el apóstol, ¿verdad? Que el apóstol Pedro dijo que el evangelio no se marchita, es inmarcesible. O sea, el evangelio no se marchita, no cambia. Y Dios mismo, Jesucristo, no tiene sombra de variación. Entonces, a esa cultura, a ese tipo de mentalidad me refiero en esta noche. Por eso la noche pasada es bueno que usted pueda revisar el video para que con esta enseñanza que continúa, pues usted pueda tener una luz más clara, acercar el zoom de la palabra y pueda usted ser edificado. Porque ahí comienzan las batallas, ¿verdad? A veces le dije, somos bien espirituales, a veces tenemos un grado elevado de espiritualidad, a veces estamos orando, ayunando, pero aquí vienen las batallas, ¿verdad? La transformación de la mente. Somos buenos para orar, pero somos malos para pensar. Ese es un gran problema que hoy día se da en muchas personas, ¿verdad? Somos muy espirituales en algunas acciones, pero somos muy carnales en otras acciones. En la misma persona, pero como que tendría ya doble personalidad. Y otros los tildan de religiosos, cuando en realidad esa persona no tuvo la oportunidad de ser instruida, de ser enseñada, para que pueda transformar la manera de pensar, que actualice su pensamiento, como dice Romanos, que actualices el espíritu de tu mente. Por eso es que se ganan las batallas en oración, eso no cabe la menor duda. Se ganan las batallas con el ayuno, eso no cabe la menor duda. Pero se pierde en la reacción que tenemos en la vida diaria porque no están armonizando la vida espiritual con la vida del pensamiento de la persona. Por eso cuando dicen Tesalonicenses que regresa el Señor Jesucristo, tenemos que nosotros presentarnos irreprensibles. Dice la Biblia, todo vuestro ser, espíritu, alma, donde está el asiento del pensamiento y cuerpo. Tenemos que presentársela al Señor. Entonces, viendo estos puntos que son sumamente importantes, yo quiero animarlo a que usted, si no vio la noche pasada, pues hágalo, tenga un tiempito y continúe con esta enseñanza para que enganche lo que estamos compartiendo esta noche. Así que vamos a seguir hablando de lo que es la mente transformada. También le dije que el enemigo va a querer que usted no aprenda este tema, ¿verdad? Porque las batallas más grandes se logran o se libran, mejor dicho, dentro de la mentalidad de la gente. Usted puede haber ganado en el mundo espiritual, puede haber ayunado, puede haber orado, puede haber intercedido, no lo sé, puede haber recibido visitación de Dios, ayuda de parte del Señor, el favor de Dios, pero echamos a perder todo aquello cuando no sabemos traducir a este mundo en las relaciones normales lo que nosotros hacemos. Mira, le voy a contar una historia aquí que es bien ilustrativa. Yo recuerdo bien, tenía un amigo que tuvo problemas legales, entonces pasó un accidente, entonces tuvo problemas legales. Él era un siervo del Señor, es un siervo de Dios, ¿verdad? Él no cabe la menor duda. Este hombre era un hombre entregado al evangelio, una persona de oración, de ayuno, una persona con autoridad espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, cuando acudimos a una audiencia donde estaba el juez, no llegó el abogado que lo representaba, desgraciadamente. Era un hermano también, pero no sé qué le habrá pasado, no sé si Sabasnás lo atacó en el camino, ¿verdad? Pero no llegó al momento exacto de la reunión con los jueces. Entonces, cuando nos presentamos, el juez le pregunta a él y le dice, fulano de tal, ¿dónde está su abogado? A lo que este hermano, muy amado de Dios, ¿qué le digo? Un hombre de Dios en oración y en ayuno, dijo delante de todos, no necesito abogado, dijo. A mí me representa Jesucristo, es mi abogado, ¿verdad? Nosotros que éramos cristianos aplaudimos aquel momento, dijimos, gloria a Dios, ¿verdad? Pero los demás quedaron atónitos. Tomaron aquello como una burla, como una mofa, porque a ellos no encajaba en la mente de ellos que Jesucristo sea su abogado frente a un problema legal que había. Yo no dudo de que Cristo nos ayuda, yo no dudo de que el Señor está ahí. Lo que le estoy tratando de decir es que él tuvo una mala interpretación de las cosas espirituales para este mundo natural. Si dice la Biblia que nosotros no entendemos a veces lo natural,
¿cómo entenderemos lo espiritual? A veces nosotros queremos actuar de formas muy espirituales con la gente carnal. Así no funciona. Es como un pastor que dijo lo siguiente, ¿verdad? A veces nosotros el evangelio, para nosotros es delicioso, hermano. Eso no cabe la menor duda, ¿verdad? Y no hay sombra de variación, sino que para nosotros el evangelio es hermoso. Sentarnos a escuchar a un predicador por horas, para nosotros eso es un deleite. Escuchar un rema de la palabra, escuchar una revelación, una palabra profética, un cimiento apostólico, para nosotros esa es una gran bendición. Escuchar términos como gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, yo tomo la promesa, etcétera, etcétera. Es el lenguaje que nosotros usamos. Pero para uno que no está metido en este asunto, esa es una gran complicación y va a ser un día completamente aburrido para él. Entonces, nosotros al buen estilo hemos estado ofreciendo carne a veganos, hemos estado ofreciendo carne a vegetarianos, ¿verdad? Ellos no entienden lo que nosotros hacemos. Por eso dice la Escritura algo bien interesante. Si a nosotros nos cuesta entender lo natural, ¿cómo vamos a entender lo espiritual? Y ahí justamente entra este tema que para mí, le digo, es demasiado importante, porque cuando nosotros logramos renovar el espíritu de la mente, no le digo hacernos más inteligentes, no le estoy hablando de eso, le estoy hablando de renovar el espíritu de la mente conforme a la cultura del reino, a la cultura del Señor Jesucristo. Lo que va a suceder es que vamos a lograr traducir cosas espirituales para que la gente natural pueda entendernos. Acuérdese, el Señor Jesucristo cuando andaba con gente del campo les decía, un sembrador salió a sembrar. ¡Wow! Todos quedaron impresionados. Entonces seguramente muchos de ellos evaluaban, veían los terrenos, también entendieron algo del mundo natural porque les hablaba en su lenguaje, en parábolas, temas que la gente quizás para muchos se les hacía sencillo entender, pero detrás de aquello había una gran enseñanza espiritual, había una liberación espiritual, había una confrontación, había algo que iba a sacar de ese sistema de vida a la gente, pero el Señor Jesucristo iba con un lenguaje, con una enseñanza sumamente, por así decir, sencilla, entendible para la gente. Entonces, ¿cuál es el beneficio de una mente transformada, una mente actualizada en base al reino? El beneficio es que usted puede traducir el mundo espiritual, hacerlo entendible, legible al mundo natural, lo espiritual a lo natural. Y sabe una cosa que es bien bonita. Esto solamente lo pueden hacer los maestros, ¿verdad? Los maestros, porque a Jesús el Señor no le decían, tú eres un profeta, tú eres un apóstol, aunque sí le decían que tú eres el profeta Juan, el profeta Jeremías, algunos de los profetas, o sea, lo identificaban como profeta. Pero la palabra que sobre él pesaba no era apóstol, no era la palabra profeta, no era la palabra pastor, aunque él es el príncipe de los pastores. La palabra que pesaba sobre él no era evangelista, aunque ganaba multitudes, lo seguían las multitudes. Dice que la palabra que sobre él pesaba era rabí, era maestro. Y no solamente porque él alcanzó ese nivel magistral, sino porque el Señor Jesús hacía entendible, hacía legible lo inentendible. Esa es la virtud a la que creo yo el Señor nos quiere llevar y nosotros tenemos que dejarnos llevar. Pero eso solamente se logra, les repito, por una mente transformada, una mente que ha logrado entender el movimiento del mundo espiritual, una mente que no está basada en las emociones, sino está basada en los principios que pueda tener en base a la cultura que viene y conlleva la cultura del reino. Entonces, avancemos un poco más para que podamos ver esta enseñanza que para mí, de verdad le digo, es grandiosa, porque eso me deja a mí ver cómo yo puedo alcanzar al perdido. Primero, cómo yo puedo llegar a la gente que no conoce a Dios, y también cómo yo puedo transmitir el mensaje a mis propios hermanos para que puedan ser libres quizás de una mala enseñanza, para que sean libres quizás de una forma equivocada de vivir, para que puedan comprender y vivir en la plenitud, porque no se olvide que cuando la gente ignora
olvida la vida de Dios, no sabe cómo es la vida de Dios. Y justamente tenemos que, con la ayuda del Espíritu y la palabra del Dios Todopoderoso, liberar la mente a las personas. Esa cautividad en la que han vivido religiosa, por una mala enseñanza, por una mala dirección, ahora la gente pueda escuchar, leer la palabra y pueda comprender, y el Espíritu y Dios le puedan dar el crecimiento necesario que todos ahora estamos buscando. En el libro de Hebreos capítulo 8, el verso 10, le voy a leer esta noche como continuación, para que veamos qué es lo que Dios, mire, en su eterna sabiduría, en su infinita sabiduría, ha dejado como por así decirles, puntos, ¿verdad?, de referencia para que nosotros nos acerquemos. Alguien diría, pero ¿por qué Dios nos ha complicado la vida? No nos ha complicado la vida, sino que definitivamente este asunto cuesta mucho, ¿verdad? Cuesta demasiado, pero no tiene un precio barato, tiene un precio elevado llegar a tener la mente de Cristo. Yo no sé cuánto se pagará una universidad como Harvard, como una universidad en Inglaterra, en el Reino Unido, la universidad más cara. ¿Por qué? Porque hay gente que paga esos precios, porque la enseñanza es de otro nivel, ¿verdad? Es para gente que va a ir seguro al éxito. O sea, no te están cobrando la enseñanza, te están cobrando el éxito que tú vas a tener más adelante, porque tú vas a tener el precio que estés dispuesto a pagar. Si tú quieres pagar poco, vas a tener algo muy quizás, no sé, muy barato, algo hasta que ni siquiera puede ser original. Tendrás quizás la copia de algo porque el precio te pareció una ganga, pero sencillamente ese precio te llevó a un engaño. Entonces, cuando nosotros vemos que acceder a una actualización de la mente cuesta demasiado, un curso por internet, ¿cuánto cuesta? Para que mejore algo en tu vida, imagínense. Un posgrado, una maestría, un doctorado, no sé si tendrán profesorados, que es el grado más elevado que hay. La gente lucha por aquello, ¿verdad? Lucha por un título, lucha por esto, lucha por aquello, pero sabe que al pagar está accediendo o va a acceder definitivamente a una forma de vida superior, una forma de vida elevada, por el conocimiento y por todo lo que el conocimiento le vaya a reeditar un día. Me refiero a lo económico y lo material. ¿Cuánto más nosotros no tendríamos que pagar? Y la Biblia le pone el precio. Ahí en Romanos 12, anoche lo hablamos. Vaya y busca el video de anoche. Dice la palabra del Señor que el precio es sacrificio vivo. O sea, nosotros tenemos que pagar el precio. Sacrificio vivo. Horas, tiempo, dice un sacrificio vivo, agradable, santo, o sea, santificación. El precio no es económico, el precio es personal. Subirte al altar del sacrificio. Por eso la Biblia dice un sacrificio vivo, agradable. O sea, no solamente yo no hago esto porque Dios dice, no, pero volverlo un día agradable. Quizá al principio sea un sacrificio desagradable, pero llegará a convertirse en un sacrificio agradable. Entonces, ¿hay un precio que pagar? Pues claro, y te vuelvo a repetir, tú tienes lo que estás dispuesto a pagar, sencillamente. Si tú tienes, si estás dispuesto a pagar para que me entiendan todos los que nos miran dentro y fuera de las fronteras, si tú estás dispuesto a pagar $10 para comprarte un celular, pues ya sabes de qué te estoy hablando. Pero si estás dispuesto a pagar $1,000 para comprar un celular, ya sabes de qué celular y de qué gama vas a tener. Entonces tú tienes la vida espiritual, la cual tú estás dispuesto a pagar. Si tú estás pagando 5 minutos de oración, un versículo de la palabra al día, y todo el tiempo solamente hay como que sí, no quiero, y no hay oración, no hay aquello, no hay meditación de la palabra, pues ya te puedes imaginar la clase de nivel y de vida espiritual que estás accediendo. Bueno, vayamos a entrar al tema de esta noche. En el libro de Hebreos capítulo 8, el verso 10, ahí el Señor nos habla, nos deja una luz bien importante, para que podamos nosotros caminar en este mundo de tiniebla, pero con una luz. Dice, por lo cual, dice en el libro de los Hebreos, por lo cual, este es el pacto, escuche bien esta palabra, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Estamos hablando en Hebreos. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por
pueblo. Qué impresionante, ¿verdad? Esa es una cita bíblica que realmente nos deja a nosotros con un corazón impresionado. No encuentro otra palabra, porque aquí yo entiendo que cuando hablamos de la mente, pareciera que nosotros nos vamos a meter a un tema esotérico, cabalístico o algo místico, raro quizás, no sé. Pero cuando yo veo esto, me puedo dar cuenta de algo bien importante, que lo que Dios quiere es que nosotros entendamos, mire, más allá de cualquier otra cosa, que nosotros entendamos que la palabra de Dios, las leyes del Señor, han sido puestas en nuestra mente. Ya están ahí. Lo que nosotros necesitamos es activar, es como que prender, es encender, no sé qué otra palabra más podría usar, esas leyes que están en nuestra mente. Por eso en la Escritura aparece, por ejemplo, más de 43 veces la palabra mente. Y ahí es cuando justamente esta mente, pero diseñada por Dios, no torcida por el sistema en el que nosotros hemos estado viviendo. Y por eso yo necesito volver a darme cuenta que hay un diseño para mi forma de pensar. Hay un diseño que está contra la naturaleza que nosotros nos vivimos, nos desarrollamos. Mira, aquí le voy a dar un solo ejemplo. Acuérdese usted del apóstol Pedro cuando estaba allá en el mar, recogiendo en la orilla del mar, estaba recogiendo sus redes, no había pescado nada, seguramente él necesitaba dinero, ¿verdad? Pedro era un necesitado, Pedro no tenía la plata en la mano, Pedro no pescó, usted sabe que ahí la gente vivía al diario vivir con la pesca que tenía. La mentalidad del mundo es... yo no le puedo pedir prestado a él está fracasado, él está acabado, este señor está hundido. Y lo que hace es que se despierta un espíritu de lamentación. Y hay gente que dice a mí, ¿cómo me van a pedir si yo no puedo? Ese es un espíritu de lamentación, esa es una mente que ha sido reprobada, es una mente que ha sido tal vez dañada por el sistema en el que se vive. Pero imagínese el Señor Jesucristo acercándose y diciéndole, préstame al que no tenía nada. Cristo se acerca y le dice a Pedro fracasado, a Pedro sin dinero, a Pedro con una mentalidad que sabía que tenía que pescar algo para llevar la comida a su casa, se le acerca y le dice, préstame tu barca. No le dice flétame, ¿verdad? No le dice alquílame, arriéndame, le dice préstame tu barca. Ese es el pensamiento del reino. El pensamiento secular es, yo no tengo dinero, yo no tengo esto, no tengo paz, no tengo tranquilidad, ¿y cómo voy a hacer esto? El pensamiento del reino es diferente. Acuérdese, anoche le hablaba de cómo el filisteo incircunciso, que es la típica o la idea o la muestra de cómo del mundo se ve. Salía Goliat, acuérdese anoche, le decía, ustedes filisteos, denme un hombre para que yo pelee con él. Los empezaba a menospreciar, los empezaba a hacer menos, y ese es el pensamiento secular. Siempre tratan de humillarte, siempre tratan de bajonearte, ¿verdad? De decirte, tú no sabes, tú eres no sabes muchas cosas, eres tonto, etcétera, etcétera. Entonces tratan siempre de bajarte, tratan siempre de humillarte, de menospreciarte. Así funciona el mundo, para pisarte. Pero cuando aparece David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que osa, ¿verdad?, desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David los veía como valientes, como escuadrones, hombres en escuadra, listos para la batalla, pero ellos estaban detrás de las piedras, detrás de los agazapados, estaban ocultándose cuando salía Goliat. Entonces, fíjese, ahí usted puede ver claramente las dos mentalidades. La mentalidad secular, que quiere brillar por lo que aparenta y por lo que posee, ¿verdad? Goliat, todo un grande, un hombre gigante, con espada, con grebas, con un casco, con coraza, con espada y un montón de armas más, con el paje de armas que tenía. Quería humillarlo con la presencia, con la forma que él tenía. Pero David no se dejó humillar por la mentalidad que David tenía. Mire, ¿qué papel más importante juega una mente renovada? Por eso digo, ganamos en el mundo espiritual, pero perdemos en el mundo natural. ¿Por qué esa disonancia? ¿Por qué no hay armonía? Porque no hemos dejado que nuestra mentalidad también ahora sea renovada. Y ese es el punto al que nosotros tenemos que avanzar. Entonces,
Ya le dije eso y le digo, esa es la mente que ha sido tocada, ha sido afectada, desgraciadamente ha sido trastocada, ha sido torcida, afectada, dañada, póngale el término que usted quiera. Y con esa mentalidad la gente está avanzando. Entonces, imagínese al Rey de la Gloria, Cristo Jesús, caminando con una mente renovada. Por eso para él no había día malo. Cuando él se van los discípulos y lo dejan, él no dijo, estos discípulos me han dejado en la orilla, ¿y cómo voy a llegar? No, vayan tranquilos. Y él se va caminando sobre el mar. Por eso para él no había un día malo, no había un día negativo. Cuando aparecieron, no sé, los endemoniados gadarenos, él no dijo, yo les dije, ¿para qué vinimos? La tormenta nos advirtió. No, Señor. Él se acercó en una plena liberación, en toda la autoridad, el entendimiento, liberó a los gadarenos y bueno, ahí se vino una gran bonanza también. Entonces, por eso vaya a ver la mentalidad y la acción del Señor Jesucristo. Esto no es gnosis, por si acaso, ¿verdad? Esto no es gnosticismo, sino que la mente de las personas tienen que ser renovadas con urgencia. La mente que nosotros tenemos ha caducado. La mente con la cual nosotros nos desarrollamos por años ha caducó, ya no tiene más funcionamiento, ya no tiene más validez. Estamos caminando como ilegales en el mundo espiritual, porque esa mentalidad debe cambiar. Debe cambiar nuestro evangelio emocional y debe cambiar a un evangelio de principios. Esos no se los van a negociar jamás. Entonces, cuando la Biblia dice, pondré mis leyes sobre el corazón y en sus mentes las voy a escribir, está diciéndonos la misma escritura que la mente nuestra, fue diseñada para que Dios mismo la programara. Fíjese. Hoy día, si usted se da la tareita de investigar un poco por las redes sociales, Google, YouTube, usted va a darse cuenta que hay infinidad de personas que hablan acerca del poder mental, la neurolingüística y un montón de cosas, ¿verdad?, que afectan y que van directamente a un trabajo mental. Hay libros como que dicen, no le vendas al cliente, véndele a la mente, ¿verdad? Porque la gente sabe que si le hablas a la mente, a la gente, al consciente o al subconsciente, como usted quiera, usted ya se ganó a esa persona para las ventas. Hablan de la psicología del color, cómo afecta, y todo viene por los sentidos, no se olvide, ¿verdad? Que los colores, que estos colores atraen esto, que este color trae aquello, que este trae atención y este otro color trae hambre, por eso los platos son blancos, porque siempre traen hambre. Entonces, esa gente no está haciendo las cosas a la locura, esa gente sabe que puede manipular tu cerebro, esa gente sabe que puede meterse a tu cerebro y puede hacerle pensar, creer y decir lo que esa gente quiere. Y se lo ha hecho por años, a través de las películas, a través de la música. Por eso estos sentidos, no se olvide las 7 puertas que tenemos en la cabeza, han sido afectadas, han sido golpeadas, han sido, rotas para que se inunden y puedan ser programadas por la ola de pecado, por la ola de filosofías, por la ola de creencias que hay en el mundo y ahora por todos los colectivos que usted ya se está imaginando, ¿verdad? O sea que la mentalidad de la gente está siendo bombardeada desde los dibujos animados. Usted no piense que eso es una mera casualidad, no piense que eso solamente es como que, bueno, ahora nos están diciendo estas cosas y qué bonito este dibujo animado. Hoy día vi una publicación que me llamó la atención. Eran unos dibujos animados de los años 80, si mal no recuerdo, 80, sí, por ahí 85, casi 90, se llamaba Los Supersónicos. Y en esos dibujos animados todo era virtual. Eran la consulta con el doctor virtual. Las llamadas eran videollamadas, pero estoy hablando de los años 80. Si alguien recuerda, me escribe ahí por favor en el chat de la página ahí para que usted lo pueda ver. Pero qué impresionante que ahora en los 2000 eso sea todo natural, sea todo normal, el niño yendo a visitar al médico. Entonces yo me pongo a pensar que desde mucho antes, la mentalidad de la gente ha sido programada para el mal. Por eso la Biblia dice que hay una mente embotada, hay una mente que se ha obstruido. Y eso no es casualidad, es producto del pecado, producto de la manipulación de los medios, de las redes sociales, ahora más que nunca.
La gente está bombardeando y bombardeando 24/7, no se detiene el enemigo, está usando todos los medios y las herramientas para programar la mentalidad de la gente. Por eso dice en el libro de Timoteo, Pablo hablándole a su hijo espiritual Timoteo. Mire, y le da una advertencia, dice, Timoteo, también debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán días peligrosos, gente amadora de sí mismo, egoístas totales, ¿verdad? Amadores de sí mismo, ávaros, y ahí usted puede ver a qué nivel llegó la manipulación o llegó la programación de la mentalidad según el mundo. Dice, tiempos peligrosos, amadores de sí mismos, avaros, crueles, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo le dice a Timoteo, a estos evítalos. Entonces, yo quiero que usted se vaya a dar cuenta que el mundo no se ha detenido. Que si a usted este tema le parece muy como que, bueno, digamos, pero no le parece así lo que el mundo está programando en sus hijos, lo que están programando en la mente de los demás. ¿Sabía usted que ahora hay un alto índice, por ejemplo, en los niños, de falta de atención? Hoy los niños ya no atienden. Usted le dice, mira, puedes llevar esto. Perdón, ¿qué has dicho? O sea, perdieron la forma de captar las cosas, las están perdiendo. ¿Y sabe por qué es eso? Por causa del celular. Porque ahora están bombardeándose las imágenes y viene. El cerebro ya no está funcionando como antes. Yo le puedo dar una clase, si quiere, lo poquito que yo sé, ¿verdad? De cómo el cerebro, el periférico se afecta, el central se afecta por las imágenes. O sea que los sentidos, los ojos, los oídos, la nariz, la boca, están siendo portales golpeados, abiertos, si vale el término, a puntapiés por las redes sociales para inundar y programar a la gente. Cuando la Biblia dice que el Señor pondría en nuestros corazones, y la Biblia dice, y pondría también en nuestras mentes su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar, porque no es un Dios, le dije, que trabaja solamente como la famosa teoría del Big Bang, ¿verdad? Ahora todo explosionó, todo explotó y gloria a Dios. Ahora ya tenemos Biblia, ya tenemos el mundo, animales, ya tenemos. No, sino que hay un Dios, si vale el término, ingeniero, un Dios diseñador, arquitecto, que puso las cosas cada una en su lugar, así como dice el salmista, ¿verdad? Sin que falte una de ellas, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, avancemos un poquitito más. En Efesios capítulo 4, el verso 23, ahí vamos a hacer una parada esta noche porque seguramente el tiempo no nos va a dar. Lo que yo quiero es que vayamos con calma, vayamos con paciencia. Si nos va a llevar esta semana, bendito sea Dios. Si continuamos la próxima, aleluya. Pero lo que quiero es que hayamos comenzado bien y que terminemos bien, porque se trata de que no llenemos un espacio, ¿me entienden? No estamos aquí para llenar un espacio esta noche y las siguientes, no. Estamos aquí para edificar el reino, estamos aquí para que la mente sea renovada, sea transformada, sea asociada o sea activada, programada, como usted quiera usar el término que quiera, pero esta vez por la bendita misericordia, el bendito Espíritu Santo del Señor. Por eso dice, renueven el espíritu de su mente, y eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Entonces, ya le dije, hay un mundo, una oleada que ha programado la mentalidad de la gente para ser rebelde. Fíjese las películas, hay una oleada que está programando la mente de las personas para ser violentas. Hace algunos años, no le hablo de recién, hace algunos años, será unos 5, 8 años, no recuerdo bien, fuimos al cine. Usted sabe que los cines tienen varias salas. Entonces nosotros entramos y nos confundimos de sala. Compramos los boletos para una película, era una película graciosa, donde había risas, que son, digamos, las que a mí me gustan. Entonces nos entramos al cine y de repente nos confundimos de sala. Cuando entramos a una sala nos acomodamos bien y de repente lo que sucede fue que desgraciadamente comenzó una película de terror. Yo le dije a mi esposa, pero no quedamos en ver esto. Entonces aparece una persona, se cae, se hace pedazos, se le ven los intestinos, se le ve todo.
Yo estaba como un niño espantado, tapándome los ojos, no queriendo ver. Pero ¿sabe lo que a mí me llamó la atención? Que había gente que estaba riéndose a carcajadas. Eso es lo más gracioso. Yo dije, ¿por qué se están riendo estos? Si acaba de morir un hombre, partirse en dos. ¿No ha visto usted que ahora en los accidentes la gente no ayuda y está filmando? Se perdió la sensibilidad de las personas. Ya no hay esa sensibilidad que antes había, el deseo de cooperación, el deseo de ayuda. Ya no hay. Entonces, volviendo, el mundo ha programado la mente de las personas y nosotros no decimos nada. El mundo ha programado, está en ese proceso, continúa programando. El mundo no se ha detenido ni 5 segundos. Pero nosotros en la iglesia seguimos con que el Señor y que esto, movimiento espiritual, que no está mal, todo está correcto, pero nos falta un punto importante: el trabajo de una mente renovada. Y no le hablo, le vuelvo a repetir, de cabalismo, no le hablo de esotería, no le hablo de gnosticismo, no, le estoy leyendo lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Por eso, entre todo aquello, mi amado hermano, mi querido amigo, necesitamos urgentemente que la misericordia de Dios nos auxilie, nos ayude, para que nosotros tengamos de verdad acceder a la misericordia de Dios y nuestra mentalidad sea renovada por el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que nuestra mente debe ser renovada, el espíritu de tu mente. Entonces lo que están haciendo es meter otros espíritus, ¿verdad? Que están trabajando en el interior, están modificando comportamientos, modificando actitudes. Si usted vería la delincuencia juvenil, los asesinos infantiles, que eso ya no es extraño, que la gente ahora tan golpeada ha sido. Fíjese las películas, fíjese las novelas, narcotráfico, asesinatos son las más vistas, las más aclamadas. Si usted va, por ejemplo, a alguna empresa de películas, usted se va a dar cuenta y ahí pone cuál es la película más vista. Usted se da cuenta que son las más violentas, películas de asesinatos, de narcotráfico. Entonces lo que vemos aquí sencillamente es no el producto de la necesidad de la gente, sino que esas mentes ya fueron programadas. Entonces vayamos avanzando y terminemos con esta cita bíblica. Dice en Efesios capítulo 4, el verso 23, dice de la siguiente manera. Ahí usted lo puede seguir también en su pantalla. Dice, os despojéis del viejo hombre que se corrompe, dice la Biblia, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, otra vez les repito, la mente no se va a renovar porque usted lea, porque usted se meta a cursos. Eso es bueno. Leer, estudiar, investigar, tener títulos, licenciaturas, posgrados, etcétera, es bueno, pero eso le accede a un conocimiento horizontal. Pero el espíritu de la mente renovada le accede a un conocimiento vertical. Entonces, ¿es bueno estudiar? Pues claro que es bueno. ¿Es bueno leer libros? Pues claro que es bueno. Pero la sabiduría y la mente renovada solamente viene del cielo, de las cosas espirituales. Y para que eso venga, si para acceder a este conocimiento, que es horizontal, usted tiene que estudiar, tiene que quemarse las pestañas, tiene que pagar universidad, tiene que pagar tutores, tiene que pagar maestros, no sé qué, clases en línea y tantas cosas. Para esta otra, el precio es mayúsculo. Y el precio, según la palabra de Dios, es sacrificio vivo, agradable y santo. Todos los días de su vida, cada momento. Ese es el precio. Le dije que usted tiene lo que está dispuesto a pagar. Entonces, esta noche hemos podido compartir y hemos podido ver a través de la Escritura la importancia de renovar la mente. Anoche vimos que hay un diseño de la mentalidad. Esta noche vemos la importancia de renovar nuestra mente. Seguramente con la ayuda del Señor, mañana estaremos hablando acerca de la mentalidad espiritual, la mentalidad carnal, que esto nos va a ayudar a entender un poco más en esta serie que hemos comenzado. Le va a ayudar a entender un poquitín más lo que es las victorias internas para tener unas victorias externas. La traducción, que es lo más importante, la traducción, ¿verdad?, del mundo espiritual al mundo natural, para que no solamente ustedes, sino también los suyos puedan entender y puedan comprender. Y de esta manera todos podamos llegar
a buen puerto. Me alegra mucho de que esta noche haya estado compartiendo con nosotros. Me alegra de verdad que tengamos un tiempo maravilloso de la palabra. Para mí es un gran privilegio, de verdad es un gran honor que esta noche usted haya tomado estos minutitos juntamente con nosotros. Son minutos que ha invertido, son minutos que seguramente no quedarán en el vacío. Les ruego a Dios que esta semilla, esta pequeña semilla pero poderosa, quede grabada y guardada en sus corazones. Que no haya nada ni nadie que le pueda arrebatar, no le pueda quitar, ni robar, ni siquiera pueda esterilizar esta semilla, sino que sea el mismo Dios quien le dé el crecimiento necesario. Ese es mi deseo. Por eso hacemos todo esto, este movimiento de tiempo, cámaras, este tiempo del grupo, el equipo, para que usted pueda comprender la palabra de Dios, para que pueda llegar hasta su vida, para que pueda llegar hasta su familia, para que pueda llegar esta semilla a ser sembrada en buena tierra. Lo demás dejamos en las manos de Dios, por la misericordia de Dios, para que el Señor le dé el crecimiento. Soy el pastor Marcelo Müller, quien tuvo el gusto de haber compartido con usted esta noche. Que Dios lo bendiga y con nosotros será hasta el día de mañana. La paz de Dios.